La articulación esternoclavicular va a tener tres movimientos, que es elevación y descenso, protracción y retracción y rotación axial. La elevación y el descenso se dan en el plano frontal y en el eje sagital. La protracción y la retracción se dan en el plano sagital y en el eje longitudinal. Y la rotación axial se dará en el plano transversal y en el eje vertical. En la elevación, la superficie convexa rodará en sentido superior y se deslizará en sentido inferior sobre la concavidad del esternón. En el descenso, la cabeza de la clavícula rodará en sentido inferior y se deslizará en sentido superior sobre la concavidad del esternón. En la retracción y en la protracción, la superficie cóncava de la clavícula rueda y se desliza en sentido posterior a la superficie convexa del esternón. En la protracción, la superficie convexa de la clavícula rueda y se desliza en sentido anterior sobre la superficie convexa del esternón. La rotación axial comprende una rotación posterior de la cabeza de la clavícula o anterior de la cabeza de la clavícula. La articulación acromioclavicular va a tener tres movimientos: rotación ascendente y descendente, ajuste rotacional en el plano horizontal y ajuste rotacional en el plano sagital. La rotación ascendente y descendente se dará en el plano coronal y en el eje anteroposterior. El ajuste rotacional en el plano horizontal se dará en el plano transversal y en el eje longitudinal. Y el ajuste rotacional en el plano sagital se dará en el plano sagital y en el eje transversal. La rotación ascendente va a hacer que la escápula se aleje de la línea vertebral respecto al borde lateral de la clavícula. En la rotación descendente, la escápula va a regresar a su posición anatómica. Los ajustes rotacionales en el plano horizontal van a hacer que el borde medial de la escápula se acerque o se aleje de la superficie externa del tórax. El ajuste rotacional en el plano sagital es cuando observamos que el ángulo inferior de la clavícula se aleja o se acerca a la superficie externa del tórax. La articulación escapulotorácica va a tener tres movimientos, que van a ser el producto de los movimientos de la articulación esternoclavicular y acromioclavicular. Estos son elevación y descenso, que se van a dar en el plano frontal y en el eje sagital. Protracción y retracción, que se da en el plano sagital y en el eje longitudinal. Rotación ascendente y descendente, que se dará en el plano transversal y en el eje vertical. La elevación de la escapulotorácica se va a producir por la elevación de esternoclavicular y la rotación descendente de acromioclavicular, es decir, que en la elevación la superficie convexa rodará en sentido superior y se deslizará en sentido inferior sobre la concavidad del esternón. Y la rotación descendente es cuando la escápula regresa a su posición anatómica. El descenso de escapulotorácica se produce cuando hay un descenso de la esternoclavicular y una rotación ascendente de acromioclavicular, es decir,
que el descenso es cuando la cabeza de la clavícula rodará en sentido inferior y se deslizará en sentido superior. El ascenso es cuando la escápula se aleja de la línea vertebral respecto al borde lateral de la clavícula. La protracción se produce mediante la protracción de esternoclavicular y el ajuste en el plano horizontal de acromio clavicular, es decir, que la protracción es cuando la superficie cóncava del esternón rueda y se desliza en sentido anterior. Y el ajuste en el plano horizontal de acromio clavicular es cuando el borde medial de la escápula se acerca o se aleja de la superficie externa del tórax. La retracción se produce mediante la retracción de esternoclavicular y el ajuste en el plano sagital. La retracción de esternoclavicular es cuando la superficie cóncava de la clavícula rueda y se desliza en sentido posterior sobre la superficie convexa del esternón. Y el ajuste rotacional en el plano sagital es cuando observamos al ángulo inferior alejarse o acercarse a la superficie externa del tórax. La rotación ascendente se da por la elevación clavicular de esternoclavicular y la rotación ascendente de acromio clavicular, es decir, que la elevación es cuando la superficie convexa rodará en sentido superior y se deslizará en sentido inferior sobre la concavidad del esternón. La rotación ascendente de acromio clavicular es cuando la escápula se aleja de la línea vertebral respecto al borde lateral de la clavícula. La rotación descendente ocurre cuando hay un descenso clavicular de esternoclavicular y una rotación descendente de acromio clavicular, es decir, que el descenso es cuando la cabeza de la clavícula rodará en sentido inferior y se desliza en sentido superior sobre la concavidad del esternón. Y la rotación descendente de acromio clavicular es cuando la escápula va a regresar a su posición anatómica.